10:47 y deuda y salud, la dicotomía que plantean varios. Lu tiene toda la información. Bueno, no sé si todas, pero vamos a volcar algunos datos. No, yo quería arrancar por una anécdota, Jessy y Sol, que les contaba recién. Estoy acá en videollamada desde el celular, que es un celular que bueno, me compré justo antes de la cuarentena. Tenía que decidir dónde iba a poner mi plata y si pedía un celular prestado o no. Y dije, bueno, menos mal porque ahora es mi principal herramienta de trabajo, ¿no? Pero bueno, para decidir eso tuve que, como prioridad de mi principal inversión, digamos, de mi casa, tuve que decidir dejar de hacer otras cosas. Bueno, salvando todas las diferencias, en la economía de un país también se trata de ver dónde están las prioridades, a dónde se van a dirigir los recursos y cómo se pueden ampliar esos recursos. Entonces, si tenemos en cuenta, si me preguntás a mí cuál es la definición de los principales pilares de la economía de Alberto Fernández, yo te diría dos, básicamente donde se estructura todo lo demás. Por un lado la deuda, la renegociación de la deuda, que ya venía, ¿no?, antes de la pandemia, y por otro lado la cuarentena. Viste que te dicen, bueno, si estamos en tal fase, tal otra. O sea, la administración de la cuarentena y la deuda es las políticas económicas donde se está estructurando todo lo demás, la IFE, el ATP, la emisión monetaria, bueno, las jubilaciones, todo alrededor de la renegociación de la deuda y qué va a hacer con la cuarentena. Cuando se inició la pandemia, ustedes se acuerdan el tema de las filminas, de Alberto Fernández dando las conferencias, que decía que la cuarentena era la principal medida sanitaria, porque así, en la carrera de velocidades de que los contagios iban a acelerar inevitablemente, iba a poder avanzar en mejorar en qué condiciones iba a llegar el sistema de salud para cuando se llega al pico de contagios. Bueno, ahora están discutiendo que estamos en ese momento en que se aceleran los contagios y que, como dijeron hace un rato, probablemente tengan que volver acá en Capital y en el AMBA, sobre todo, a la fase 1. Se está mirando qué se hace con la administración de la cuarentena, pero no se está hablando mucho de la otra parte de esa carrera de velocidades, de qué se hizo en estos 100 días, o casi 100 días de cuarentena, con la política sanitaria. No sé si ustedes vieron o escucharon algún video oficial, alguna presentación, con claridad cuántos hospitales se construyeron, cuántas camas adicionales hay, cuánto se amplió el personal de salud. Todo eso está como a cuentagotas, no está tan claro. Por lo menos yo lo busqué, no sé si ustedes lo encontraron. Sí, se hacen anuncios generales, pero nunca no se dan cifras muy concretas. No es muy concreto, ¿no? Yo el otro día, bueno, buscando encontré un tuit de Alberto Fernández, ayer precisamente, donde apareció un video que dice, bueno, esto es lo que está pasando con la economía. A ver si podemos ver una partecita. La economía se empezó a mover. Acá te contamos cómo. Para entender cómo estamos reactivando la economía, tenemos que dividir el país en dos sectores: el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del territorio. En el interior, la industria manufacturera ya está totalmente habilitada para trabajar, y la actividad pasó del 54% en abril al 80% en junio. Tomemos como ejemplo la industria automotriz. Bueno, ahí, como vemos, esto es lo que se está difundiendo, no es qué está pasando con el problema de la salud, sino una respuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo a los que presionan porque se reabra la economía, ¿no? Claro. Esto es lo que aparece, pero sobre la cuestión sanitaria, básicamente nada. De hecho, lo que les dicen es quédense tranquilos que el problema está centrado en el AMBA, en Capital y Provincia de Buenos Aires, y el resto, bueno, lo estamos abriendo, pero tampoco dicen cómo están trabajando esos trabajadores de la industria automotriz o las determinadas fábricas que se están poniendo en producción. En comentarios, o sea, declaraciones recientes del ministro de Salud, Ginés García, lo que llegó a decir, lo que se puede rescatar o reconstruir, es que
desde que se inició la cuarentena, se incrementaron en 1.000 las camas de unidades de terapia intensiva, que ahora son 11.000 a nivel nacional, y que en el AMBA el 65% de esas camas están ocupadas por distintas patologías. Eso es lo que se sabe. También dice que hay alrededor de 400 personas ocupando esas camas a causa del coronavirus, y se advierte que probablemente la cantidad o sea, que en pocas semanas estaría llegando a un colapso. Bueno, como faltaba toda esta información, nosotros consultamos con especialistas de la salud hace unos meses ya, cuando se inició la pandemia, y bueno, ahí están viendo una placa, los que lo pueden ver en video, de cuáles son los requerimientos aproximados con la información que tenemos de material sanitario, de unidades de terapia intensiva, de personal, para poder atender alrededor de 200.000 contagios, un eventual pico de 200.000 contagios en 3 meses más o menos. Y ahí tenemos, por ejemplo, para decir algunas cosas, que se necesitarían alrededor de 24.000 respiradores, 6.000 camas de distintas terapias, intensiva o intermedia, de todo tipo, bueno, enfermeros, médicos y kinesiólogos, los camisolines, y yo agregué también a ese listadito alrededor de 50 hospitales modulares. El gobierno, cuando inició la pandemia, dijo que iba a construir 12, todavía de eso no hay mucha novedad. El otro día, bueno, ayer Sol mostraba que uno de esos hospitales modulares en Jujuy está totalmente vacío, no está equipado, pero digo, aumentando, supongamos, esa necesidad, llegaría alrededor de 50 hospitales modulares. ¿Cuánta plata significa, insisto, todos estos requerimientos para hacer frente a una pandemia de este tipo? Estamos hablando de 200.000 contagios, que todavía no estamos muy lejos de eso, ¿no? Bueno, más o menos valorizando todas esas camas, respiradores, personal de salud, hospitales, llegamos que son alrededor de 58.000 millones de pesos. Esto para tener una dimensión aproximada, insisto, no es tan fácil presupuestar todo este tipo de cosas. 58.000 millones de pesos podrían decir, incluyendo la realización de test masivos, ¿no? Incorporamos 300.000 test masivos. 58.000 millones de pesos, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, yo quiero volver, para ir terminando, a lo que les decía al principio. Si un eje es la administración de la cuarentena en esta política económica del gobierno, el otro eje era la deuda. Y hay un dato de lo que se pagó en intereses de deuda en mayo, o sea, el mes pasado, en un solo mes, se pagaron más de 800 millones de dólares en deuda, en intereses de deuda, más de 300 millones al Fondo Monetario Internacional, y el resto en moneda local y también en dólares. Si lo comparamos con todos esos requerimientos sanitarios para hacer frente al COVID, vamos a tener como resultado que más o menos es, incluso siendo muy benevolentes con el gobierno, con un tipo de cambio de 70 pesos, o sea, bien a favor todo de que eso sea, de que los costos estén inflados, digamos, que le estemos pifiando por ahí por algunos millones, igualmente llegamos con que lo que se pagó en un mes en deuda pública es equivalente a toda la inversión necesaria para hacer frente a el coronavirus, por lo menos a un pico de contagios. Bueno, yo con esto quería graficar de qué hablamos cuando hablamos de prioridades, y además tener en cuenta que estamos dejando fuera esos dos amagues, ¿no? Hubieron dos amagues, por un lado, de implementar el impuesto a las grandes fortunas, que no sucedió, que hubiera permitido ampliar los recursos. Por otro lado, centralizar el sistema público y privado de salud. Bueno, todo eso no pasó, hubiera permitido también amplificar la capacidad de respuesta del Estado, pero estamos llegando a este pico de contagios con esta situación, Jessy. Sí, me parece